Es un privilegio estar frente a ustedes este día, un día sábado maravilloso. Es una ciudad muy bonita, me emociono al estar frente a ustedes, ver una gran multitud de hermanos que están creyendo lo mismo que creo ahora. En los últimos meses no ha sido fácil estar frente a multitudes que sientan y tengan la misma creencia que tienen ustedes. Es fácil predicar en una iglesia donde la mayoría cree como tú, pero es difícil ponerse en iglesias a predicar de las cuales nadie te apoya. Y bien me llega a la mente el texto que decía: los he mandado como ovejas en medio de lobos. Yo quiero invitarles esta mañana para que se pongan de pie y vamos a invocar el nombre de Dios para comenzar. Vamos a invocar su palabra. Oremos. Padre bendito, te agradezco esta mañana por permitir estar en este lugar. Nos vamos a olvidar esta mañana a qué denominación pertenecemos. Nos vamos a olvidar si somos reformistas, quizás adventistas, quizás de cualquier denominación. Hoy vamos a hablar de tu palabra, la cual desencaja, descadena cualquier índole denominacional, porque tu palabra va más allá de encerrar en cierta denominación. Bendice las almas que han venido hoy y a este pueblo que amas tanto, fortalece de acuerdo a tu bendita voluntad. Invoco tu nombre porque creo en el Dios que hace milagros. En el nombre de Jesús, amén. Tomen sus asientos, hermanos. Una vez más, es para mí muy extraño pararme como pastor evangélico de la iglesia evangélica y al mismo tiempo director también de la página Mensaje Fiel en cualquier lugar que ustedes se puedan encontrar. Pero bueno, hoy nos olvidamos de todo, porque en el corazón somos tan adventistas como lo son ustedes. Y de acuerdo a cualquier denominación que hay aquí esta mañana, la bendita palabra del Señor dice así en el libro de 2 de Timoteo, el capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, el verso número 4 dice así: ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En el siglo I, la potencia más grande y única que gobernaba era la potencia de Roma. Dentro del imperio romano había hombres que era un privilegio en ese siglo ser un soldado. Hoy quizás ser un soldado no tiene el afecto como lo hacía en el siglo I, pero en el siglo I ser un soldado era un privilegio. Muchos hubiesen anhelado ser soldados, pero no todos tenían el puesto de ser soldado. Pero aquel que era llamado para ser soldado por el imperio romano se sentía tan afortunado que se despojaba de cualquier compromiso que tenía por el fin de agradar a quien le llamó como soldado. Basado en ese contexto histórico, Pablo le dice a Timoteo estas palabras. Cuando tú lees la historia, dice la historia que los soldados romanos tenían una sola cosa en la cabeza: agradar. Voy a agradar. Y voy a agradar para ser el mejor soldado, porque ellos sabían que al final de su carrera como soldados, que al culmino de haber llegado al terminar el servicio militar de los cuales ellos daban su vida, iba a haber un gran premio. Roma les daba tierras, les otorgaba a los que no tenían ciudadanía romana y les daban a algunos de ellos pensiones de por vida. Tenían acceso a ventajas que cualquiera no lo tenía, pero no era fácil llegar a esa meta.
sino que antes de llegar a esa meta tenías que tener una sola cosa en la cabeza: no puedo desviar mi mirada. Nada puede haber en el contexto de mi vida que me distraiga de que quiero terminar mi carrera como soldado. Y un soldado para ese entonces se despojaba literalmente de todos los compromisos con su alrededor, porque su única misión era: agrado a aquel que me ha llamado, porque al agradar a aquel que me ha llamado, yo voy a terminar poseyendo la ciudadanía romana y la tierra que me otorgará Roma. Y yo quiero llegar a ser un ciudadano de Roma. Y yo quiero ser no solo un ciudadano, sino poseer parte de un terreno que es tan difícil obtenerlo y dado por el gobierno romano. Era un privilegio tener la ciudadanía romana. Tenía mucha ventaja. Mucha gente adquiría con muchas sumas de dinero, y otras que tenían mucho dinero aún no podían acceder a eso. Eran muy peleados los puestos para ser ciudadano romano cuando no habías nacido dentro del contexto romano. La mayoría de soldados no eran romanos, trabajaban para Roma, pero no tenían la ciudadanía romana. Entonces, de tal manera que, basado en ese contexto, Pablo escribe a la iglesia. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, nunca nada se escribió para la gente de afuera. Todo se escribió para los de adentro. Ustedes van a ver que todo el Antiguo Testamento se escribió para judíos, para el pueblo de Israel. Ustedes no van a ver ningún libro destinado a gente de afuera, sino a gente de adentro. Y desde el libro de Mateo hasta el libro de Apocalipsis es también un mensaje para la iglesia, para aquellos que se bautizaron y aceptaron a Cristo. El texto de esta mañana enfoca más allá de una denominación, porque todos, no importa de la denominación que pertenezcamos, estamos llamados a una cosa: a ser soldados ¿de quién? ¿Cuántos soldados hay aquí esta mañana? Levanten la mano. Es fácil decir: yo soy soldado de Cristo, ¿verdad? Pero una cosa es clara: ninguno, nadie aquí en este grande auditorio, nadie en esta inmensa multitud tiene que pasar por la mente pensar de que vas a agradar a Dios, que te llamó para ser un soldado, con los compromisos que ahora mismo tú estás atado. Y estoy casi seguro de que más de una cosa te ata para los compromisos de Dios, porque hay tiempo para trabajar, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para todo, ¿verdad? Pero cuando se trata de agradar a Dios, aquel que nos llamó para darme una ciudadanía que no pertenece a este planeta, y para darme una tierra que tampoco pertenece a este planeta, poco, casi nada, la iglesia en lo individual hace algo. Hemos visto a Dios como una caricatura de darle migajas, lo que me sobra de mi tiempo, lo que me sobra de mi talento, lo que me sobra de mis dones, lo que me sobra incluso de mis recursos, lo que me sobra de todo. Lo que te sobra es lo que a veces la iglesia le da a Dios. Y el texto no está dirigido a los de afuera. Este texto está dirigido a aquellos que se han comprometido a servirle a Dios con pasión, pero casi poco se involucran. El pastor que me antecedía decía: la iglesia vive en la etapa de la Odisea. ¿Y saben por qué vive en la etapa de la Odisea la iglesia? Porque hay un texto aquí que dice que nadie debe enredarse en los asuntos de la vida. Y cuando habla de eso, el texto no está diciendo que no tienes que dejar tu trabajo. El texto no está diciendo que tienes que dedicarte al 100% a la obra. No. El texto va más allá de eso. Es a un compromiso que tú en lo individual, como persona, tienes que despojarte para agradar a aquel que te llamó como soldado. Decimos: es fácil ser un soldado. Yo sé que la mayoría de ustedes esta mañana se han comprometido delante de Dios para ser soldados, pero estoy casi seguro de que más de uno aquí esta mañana está agradando más
a las cosas de esta tierra que en realidad agradando a Dios que lo posee todo. Porque si en el contexto histórico un soldado romano lo que en la mente tenía es: no voy a hacer algo que desagrade a aquel que me va a dar la ciudadanía y el territorio. Y la mentalidad de la iglesia es la misma en el contexto que está poniendo aquí Pablo. Ha sido llamado para agradar. Y el primer y grande mandamiento es: ama a Jehová tu Dios con la mitad de tu corazón, ¿verdad? Con todo. Y cuando la Biblia dice todo, es un todo absoluto, es un todo completo. Y cuando yo voy al primer mandamiento y veo un todo completo, me pregunto si cada uno de nosotros estamos comprometidos a amar a Dios con todo el corazón. Y al amar a Dios con todo el corazón es despojarnos de todo, de cualquier área que nos esté distrayendo ahora mismo. Más de una persona, muchas personas alrededor del mundo me escriben que son cristianos de la iglesia adventista. Aquí creo que hay más de un adventista, ¿verdad? Y me dicen: pastor, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo elegido, nosotros somos el pueblo de Dios. Y créanme que en lo personal no lo dudo. Pero me dicen: nosotros estamos desanimados, estamos desalentados. Quizás hagan una generalización apresurada. Quizás ellos hablen por ellos mismos. Quiero pensar eso. Quiero pensar que él está desanimado y está involucrando a un cierto sector de su iglesia. Porque si lo que él dice es cierto, ¿de qué iglesia y pueblo elegido estamos hablando? De un pueblo no comprometido, de un pueblo no despojado, de un pueblo que no tiene compromiso para con Dios, ni un compromiso espiritual, sino tiene compromiso con su cargo, con su don, con su talento, con la iglesia. Pero su vida espiritual es completamente desconectada, porque no quisiera que lo que gente, bueno, al principio me escribió uno, el otro, dos, tres, ahora los mensajes son cada día de lo mismo. Y hasta que ya empecé a dudar, de decir: no parece ser este un chisme, parece que sí, la iglesia está en una laodicea. Yo no lo sé, pero cada uno de ustedes esta mañana tiene que hacerte un autoanálisis personal y decir: bueno, lo que yo hago en lo espiritual es para agradar a la iglesia. ¿Estoy haciendo algo para agradar a la iglesia o realmente estoy haciendo algo para agradar a Dios? Porque en la Biblia no hay ningún lugar donde diga que hay que agradarle al hombre. Claro que hay que ser simpáticos, claro que hay que ser carismáticos, pero el texto aquí va más allá de eso, a un agrado a Dios. Y para agradar a Dios tenemos que despojarnos de cosas que quizás hasta el momento no nos despojamos. Y eso cada uno de ustedes lo tiene que saber. Pero déjenme decir que no podemos hablar de la cura sin primero hablar del cáncer terminal que está matando hoy, no solamente a la iglesia que está aquí o a las denominaciones que han venido, porque este es un problema que está pasando y que el enemigo hoy está usando métodos para poner a la iglesia de cabeza. ¿Y saben cuál es el método que está usando el enemigo? Es la falta de compromiso para aquel que te ha llamado. Si tú estudias este verso que es tan profundo, no podríamos escribir un libro solamente de este verso, pero quiero pasar al verso 5. Dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ustedes saben que los griegos se han identificado por ser un pueblo amante del deporte. 776 años antes de Cristo, en Olimpia, se realizó en la ciudad de Grecia la primera competencia de los mejores atletas de toda Grecia. Y de ahí en adelante se empezaron a dar cada 4 años
competiciones que tenían que ver con premios galardonados. Y durante 4 años, para ir al próximo encuentro en la disciplina que tú estabas, tenías que ganar un premio, pero al mismo tiempo tenías que entrenar muchísimo, tener una disciplina. Nadie va a ser campeón si se levanta a la hora que él quiere. El atleta es disciplinado en su alimentación, en las horas de dormir, en la manera que hace ejercicio, en la manera que practica. Tiene todo su tiempo planeado por el fin de ser un campeón. Bajo el contexto de este verso, Dios está diciendo a la iglesia: ustedes también van a ser coronados, pero déjenme decirles que así como están ustedes, es probable de que nadie sea coronado, porque para ser coronado hay que poner una determinación. ¿Una qué? Determinación, disciplina del cuerpo. ¿Ya te has dado cuenta que cuando quieres levantarte a orar, tu cuerpo no está preparado para orar? ¿Ya te has dado cuenta que cuando quieres determinarte para servir a Dios, siempre hay contratiempos para no hacer lo que Dios quiere? Eso primero entra por la determinación. Y Daniel propuso en su corazón, el proponerse se llama determinación. Haz todo lo que humanamente tú tienes que hacer y deja que Dios haga lo que a Él le toca, porque todo lo que a Él le toca es algo que tú no puedes hacer. Dios solo interviene en donde Él interviene, porque el ser humano no puede intervenir allí, por más que quiera. Pero Dios no interviene en aquello que te toca a ti. Y levantarte para orar, eso no le toca a Dios. A veces nosotros oramos por cosas innecesarias. Señor, dame ganas de levantarme a orar. Dios dice: en un momento, eso no viene de mí, eso viene de ti. Pon tu horario, selecciona tu tiempo. Lo primero que tienes que hacer es buscarme en oración. La iglesia hoy no ora, ha perdido las ganas de orar. El momento más aburrido en la iglesia es quizás orar. Serio, no me quiero jactar, pero la iglesia evangélica en esto lleva mucha ventaja, porque es una iglesia que le gusta orar. Cada programa nos arrodillamos para orar más de media hora, pasamos horas orando, 2, 3 horas, y el cuerpo está normal. Yo cada sábado recibo visitas de hermanos adventistas allá en la iglesia evangélica donde pastoreo en los diferentes grupos. Ellos también lo visitan. ¿Y saben qué les voy a contar? Cuando empieza la oración, algunos se van para afuera, otros se quedan sentados y otros aguantan 5 minutos de rodillas. Y no me vengan a engañar a mí, que esos adventistas de Perú, eso pasa en Perú, no creo que pasa aquí en Cochabamba, en Bolivia. Aquí la gente es de oración. No me van a engañar que ellos pasan horas orando en casa y que solo en la iglesia no pueden aguantar 10 minutos orando. Pastor, pero las oraciones largas demuestran oraciones cortas. No, mi hermano mío, si el día tiene 24 horas, la primera pregunta es: ¿cuánto tiempo lo pasas tú orando? Yo les voy a decir una cosa, iglesia, y les voy a decir sin anestesia, porque yo creo que ustedes están preparados para esto. Levanten la mano los que hoy creen rotundamente que ustedes son una iglesia profética del siglo XIX. Levanten la mano. Sí. Cuando yo estudio la profecía de las 2300 tardes y mañanas, llego a la misma conclusión. Pero les voy a decir algo. No es el hecho de decir somos. Ustedes deberían orar el doble y el triple de cualquier denominación en el planeta Tierra, porque ustedes son
los que a sí mismo dicen que son el pueblo de Dios. Y no me vengan a decir que oran menos y que ayunan menos y que se dedican a Dios menos, porque al que más se le da, más se le exige, y al que se le dio más talentos entregó. Y si ustedes en el corazón lo creen, que son el pueblo de Dios, llamado para hacer una gran misión, pues el único que no lo cree son ustedes. Hay excepciones a la regla, no quiero hacer un mensaje generalizado. Yo sé que aquí hay gente de oración, pero estoy hablando para la gente que nos ve en el mundo, que también tiene ese mismo concepto y que no son gente de oración como ustedes. No vamos a agradar a aquel que nos llamó, ni vamos a ganar nuestra ciudadanía, ni el terreno que nos ha prometido, que está en la herencia celeste, si no comenzamos por lo primero. Nadie puede tener un celular una semana sin que el celular esté aprendido, porque cada teléfono necesita estar conectado a una fuente de energía. Este teléfono no tiene energía propia, depende de la energía de alguien más. Tú y yo no vamos a poder ni siquiera enfrentar nuestras propias dudas, nuestros propios problemas, si es que no empezamos a orar con fervor. La iglesia ha perdido el fervor. Lo digo en serio. No soy profeta ni me ando declarando profeta, pero estoy seguro que el más del 80% de la iglesia que se ha mentalizado que es el único pueblo que va a hacer la obra, no comienza por lo más importante. Y déjenme decirles una profecía sin ser profeta: si ustedes no comienzan a orar, prepárense para que otros ocupen su lugar. Y créanme que esto es cierto, lo hemos visto a través de toda la Biblia. Yo sé que a veces sentimos el abandono aparentemente de Dios, aunque creo que el hombre es el que se aparta de Dios. Dios no se aparta del hombre. Hace unos meses atrás, un año atrás, estábamos haciendo una obra, un proyecto, porque todos los proyectos comienzan en la mente, ¿verdad? El arquitecto primero ve la construcción en la mente, y en la mente veíamos hacer una gran misión, de elevar con las verdades que habíamos descubierto después de la culminación del COVID. Había dos caminos: o seguir predicando lo que predicamos, o vamos a hacer que la gente vea la diferencia entre el compromiso con lo pastoral, con la iglesia, y el compromiso para con Dios. No es fácil tomar una decisión así cuando tú eres pastor y tienes mucha influencia dentro de una iglesia. Es como que yo te diga, tú que eres un hermano pastor adventista, un ejemplo, o de cualquier otra denominación, vengas y le digas a tu iglesia: a partir de hoy voy a predicar que el domingo es el día del Señor. No vas a tener apoyo de absolutamente de ningún líder, ni ningún de tu propia iglesia. Yo quiero que te pongas en el zapato mío por un momento. Y cuando tú tomas la decisión de eso, vas a perder la conexión de todo, y vas a perder cosas que tú sabes que para eso fuiste llamado. Cuando estaba en ese procedimiento y empecé a abrir y a predicar los extremos de las verdades bíblicas que la iglesia evangélica había olvidado, no había una respuesta positiva de nada ni de nadie. Fue la primera vez en mi vida que me sentí tan olvidado de Dios. Y dije: Señor, lo que estoy haciendo es algo que va de acorde a tu palabra. Cualquier persona que tiene un compromiso contigo y el que te quiere agradar hubiera tomado la decisión que yo tomo. Pero ¿dónde está la respuesta tuya? ¿Dónde está el que yo estoy contigo y el que, si tú obedeces mis mandamientos, vas a darme? Se me acabaron los ahorros. No tenía apoyo de la iglesia.
Llegué al punto de comer hasta una vez al día. No tenía absolutamente nada. Empecé a trabajar en uno de los oficios que mucha gente de ustedes no lo haría, que muchos jóvenes o señoritas mirarían a un hombre que trabaja ahí y dirían: con ese no, mira su trabajo. Y un día estaba orando 3 horas ya, y le dije: Señor, yo siento un abandono total de ti. Lo que hice no te recomiendo hacer. Lo que hice no te voy a recomendar hacer. Yo no soy de los pastores evangélicos que dice: el Señor me está diciendo no. No soy de los pastores evangélicos que en mi transcurso como pastor he dicho alguna vez: Dios me acaba de decir no. Porque a veces esto se usa muchas veces para la manipulación y para el salirse con la tuya. Solamente 2 veces en todo mi ministerio fue que yo sentí la presencia de Dios de una manera sobrenatural. No me aloqué, no me caí al piso, no. Fueron cosas maravillosas. Pero ese día orando, ahí había determinado en mi vida, dije: a partir de hoy voy a orar más, voy a orar 3 horas al día, de tal hora a tal hora. Y oraba y oraba. Y un día orando, renegando conmigo, renegando con Dios, yo le dije esto: yo te voy a decir una vez más, nunca hagas esto, lo que yo hice. Yo le dije: Señor, arrodillado así en el piso, le dije: Dios mío, escúchame. Si tú eres Dios, y si tú tienes algo para mí, si tú tienes un propósito conmigo, muéstrame aquí, ahora. Quiero ver tu gloria de nuevo, pero aquí, ahora. Lo dije así, renegando fuerte, casi botando la toalla, orando ahí: Señor, ¿cómo es de que el pueblo bendecido, cómo es que ese pueblo bendecido del que tú hablas, del que tú prometes, yo no tengo ni siquiera para comer, no tengo nada? ¿Cómo le voy a decir a las personas: Dios bendice? ¿Y dónde está mi bendición? No encuentro nada. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que tú ahora me demuestres que estás conmigo. Y empecé a hablar fuerte y dije estas palabras, lo voy a pronunciar solamente como testimonio. Le dije: Señor, tanto te haces de rogar tú para demostrarle la gloria a alguien que está perdiendo la fe. Cuando yo dije eso, la gloria de Dios apareció por 3ª vez en todo lo largo de mi trayecto pastoral. La gloria de Dios, si hay alguien aquí que lo ha sentido, es algo tan maravilloso. Pero esta vez, cuando vino fue para silenciarme. En el momento yo comprendí el enmudecimiento de Zacarías, y con esta boca que yo estaba hablando, porque yo oraba fuerte, mi lengua se trabó, no pude pronunciar palabra, no pude hablar más nada. Y yo sentí que con eso Dios me estaba diciendo: voy a callar esa boca para que tú nunca más vuelvas a decirme que yo te he abandonado. Pero esa experiencia más me hizo prometer a Dios una cosa. Yo paré de orar y dije: debe ser solo una emoción, voy a pronunciar palabra. No pude pronunciar, me quedé mudo, mi lengua se trabó, no pude hablar nada, ni un solludo. Me preocupé y dije, en mi mente dije: Señor, yo no voy otra vez, te prometo que no voy otra vez a pronunciar que tú nos has abandonado, porque aunque yo estoy padeciendo lo que padezco, no me importa. Voy a creer que tú estás conmigo. Si tú estás conmigo, yo no me preocupo por nada, porque yo sé que antes de llegar a Canaán, nadie llega a Canaán sin primero pasar por el largo desierto. Y déjame pasar mi desierto, pero ahora sí, no vuelvo a pronunciar esto. Créanme que eso marcó la diferencia. Eso marcó la diferencia en mi vida,
Porque después de eso no solamente sentí la gloria de Dios en mi vida, sino en cada una de las cosas que a mí Dios los necesitaba y que para mí era una antiopía. No podía ver la conquista de Jericó porque miré primeramente las murallas que había. Y cuando tú miras las murallas frente a tu lógica, ¿cómo entraremos y cómo la conquistaremos? Allá, ¿cómo enfrentaremos ese ejército si es tan grande y poderoso? Nosotros no tenemos ni entrenamiento, nosotros no tenemos ni armas, ni tecnología, ni siquiera una casa. Yo andaba a pie, empolvándome los zapatos. Me compré una bicicleta. Andaba en bicicleta, internado y en bicicleta. Una hermana se bajó de un carro y me dijo: pastor, me da risa porque eres el pastor y andas en bicicleta. Y cierto, tenía razón. Pero ¿saben qué? Hoy me podría comprar el carro más lujoso que haya en toda Bolivia. Y no lo hago porque no quiero, porque no lo necesito, porque tengo otra pasión. ¿Y saben cuál es? Yo me puedo estar comiendo un caramelo rico ahora, pero quiero que lo pruebes tú en primera persona. Dios ha prometido levantarnos del polvo, sí. Desde ahí en adelante, el ministerio que ya llevamos un año predicando en Lima se abrió para muchos lugares. En Lima mi nombre es usado para bien y es usado para mal. Así como es criticado, hay cientos de personas que creen como tú ahora. ¿Saben por qué? Porque Dios se lleva la gloria. Él se lleva la gloria. Pero solamente quiere gente disponible, que no mire los muros ni el ejército de Jericó, sino diga: mira, yo lo voy a hacer, pero a mi modo, en el tiempo que yo quiero. Aguanta tú ahí. Aguanta, que vas a pasar el desierto. Pero ¿saben qué? Hay un peligro también, que cuando solo miramos las fronteras y vemos a Jericó y la tierra prometida y vemos los tremendos edificios que van a ser nuestros, y vemos allí las frutas que sembraron los que vivían en esa tierra para nosotros, y miremos las murallas y el ejército y digamos: no podemos hacerlo, no podemos conquistarlo. No podrás, porque morirás en el desierto, de acuerdo a lo que tú hayas pronunciado y hayas creído en eso. Solo dos entraron de esa generación: aquellos que le creyeron a Dios, aquellos que vieron más allá de las fronteras. Pero ¿saben qué? Josué y Caleb eran hombres de oración, dependientes completamente de Dios, no de una denominación, no de una doctrina. Ellos dependían de Dios completamente, la cual hoy la iglesia, si tan solo supiera que ese es el secreto para pasar de dimensión, entendería que ese es el primer paso más importante que hay que hacer. No puedo yo, escúcheme bien, no puedo yo tener este teléfono vivo. Háganse esa idea. Al menos que dependa de la energía de otro, tú no vas a poder ni vas a hacer nada. Vas a morir y probablemente estés en la mitad de la vida ya. Y esta mañana yo quiero que ustedes, cada uno de ustedes, se comprometa para ser persona de compromiso para agradar al Señor. Permítame terminar leyendo. Créame que el peor enemigo mío es el tiempo. Apenas estamos en la introducción. Permítanme leer el libro de Salmos, el capítulo 90. Solo voy a leer este versículo, no se preocupen. Sé que están con ganas de ir a comer. Dice el Salmo 90, el verso número 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robustos, 80 años. Con todo, su fortaleza es modestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. David dijo: los días del hombre son 70 años. Hasta ahí tienes vigor. No digo que no vas a vivir más, y no digo que no hay vida más allá de eso,
Pero créanme que a partir de esa edad, seguramente si la Biblia lo dice, yo lo creo, que uno empieza a degradar y hay cosas que ya no puede comer cuando tiene 70 años. Y hay lugares a donde no puede ir cuando ya tiene 70 años. Y hay muchas cosas que él no puede hacer que las podría hacer ahora mismo. ¿Cuántos están aquí cerca de los 70 años? ¿Cuántos están aquí cerca de los 80 años? Hay que aceptar una realidad natural. ¿Y saben cuál es la realidad natural? Aceptar que del polvo hemos sido hechos y al polvo moriremos, volveremos. Si 70 a 80 años es mi vida, escúchenme lo que digo. Para esta vida que dura 70 a 80 años, en Perú estudias 3 años antes de entrar a la primaria, que duran 6. Van contando. Después de eso te preparas 5 años en el colegio y otros 5 a 10 años en la universidad de acuerdo a tu carrera. ¿Están contando cuántos años? 3 más 6 más 5 más 5 o 10, depende de tu carrera. Y todos esos años son única y exclusivamente para prepararte para esta tierra, porque quieres tú en esta tierra ser alguien. La gente se prepara para esta tierra, piensa en hacerse una casa, en comprarse un carro, está bien todo eso. Piensa tener una profesión y 2 y 3 y 4 y 5, y para eso hay que madrugar 4, 5 de la mañana, trabajar horas extras, ir para allá y por acá con tareas y afanado. Y de Dios y de Dios, no, estoy preparándome primero para esta vida que dura 70, 80 años, y ¿qué hay después? No lo sé, solo me enfoco en el presente. Y en enfoco en el presente y en el presente. El problema del enemigo ha hecho que la iglesia se enfoque más en los 70, 80 años que vas a vivir. Tantos años te has preparado, 3 más 5 más 6 más 10 para esta vida, que a la final cuando terminas tu carrera y cuando quieres descansar, ya no puedes comer la comida que hubieses podido comer. Ya no disfrutas con los hijos ni con la esposa que Dios te dio, porque simplemente no hay tiempo para eso, porque el trabajo lo es todo, porque el trabajo nos prepara. ¿Para dónde te prepara el trabajo? Para esta tierra. No vas a llevar nada para allá. ¿Qué haces? Nada. Y la pregunta es, ¿qué hay después de la muerte? La resurrección para los justos, la resurrección para los impíos, unos para vida y otros para muerte. Y todo eso va a depender de cómo tú te hayas preparado aquí para lo porvenir. Lo que nos preparamos en esta tierra, lo que hacemos en esta tierra, queda en esta tierra. Pero nuestra mente limitada no mira más allá de eso. Ahora la pregunta es, ¿qué harías tú si supieras que vas a vivir 1000 años? ¿Cuántos años estudiarías? ¿Cuántos años trabajarías? ¿Cuántas mansiones construirías? Pues que el ser humano es así. Pero mi pregunta va más allá de esa. Ahora que sabemos que hay una vida que es eterna, ¿cuánto debería ser nuestra preparación? Si para 70, 80 años, desde que nacimos, estudiamos y nos preparamos y trabajamos pasados los 60 y los 70 años, ¿cuánto más para aquello que no termina? Pero ¿saben qué? Por eso Jesús dijo, basado en ese contexto, Jesús dijo, no hagan tesoros en la tierra. Él no estaba diciendo, no hagas empresa, no aspires a crecer en lo económico. Él no estaba diciendo nada de eso. Él estaba diciendo que hagas todo eso, pero que también pienses en lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Haz tesoros en el cielo. Yo quiero hacerte una pregunta, iglesia. ¿Cómo estás haciendo tú, en primer lugar, para agradarle a Dios como un buen soldado? Y en segundo lugar, ¿cómo te estás preparando tú para lo porvenir? No para lo de acá. Recuerda que no vas a pasar de los 70, 80 años. Puedes vivir más, sí, pero vas a ser una molestia, como dice aquí. Porque hasta para ir al baño vas a pedir ayuda. Y eso es cierto.
Y a eso llegamos. Y nuestra preparación tiene que ser mucho más que esa. Yo quiero en este momento levantar mi Biblia y decirte así: hemos creído en esta palabra, hemos creído en esto, entonces vivamos como dice esto. Uno de los hombres famosos en la religión de los hindús pronunció unas palabras que a mí me impactan. Mahatma Gandhi dijo lo siguiente: los cristianos tienen un gran Cristo, pero tienen muy pequeños cristianos. Ojalá yo tuviera el Cristo que tienen los cristianos. Él no era cristiano, un hombre muy sabio dijo: los cristianos tienen un Cristo muy grande, les queda grande ese Cristo que tienen, pero ellos actúan como si no fuese ese Dios grande. Y él dijo: ojalá yo quisiera ser un cristiano, porque los cristianos ni siquiera se enteraron de quién es ese Dios que hace milagros y cambia vidas. Antes de venir a Bolivia, 3 días atrás, antes de venir, me llamó un anciano de la iglesia adventista del 7º día, un anciano de iglesia de un país lejano. Me dijo: pastor, te voy a confesar algo que no lo sabe la iglesia, que no lo contaría a uno de mi iglesia, porque ellos no esperarían lo que te voy a decir. Llevo en la iglesia 35 años, pero desde los 8 años yo tengo un vicio que jamás he dejado a través de todo el tiempo de mis años. Y el problema aún más es que a pesar de vivir con mi esposa, ella no lo sabe. Y cuando me pregunta cuál problema es el que me tiene así, yo le digo: no lo sé, quisiera saberlo, pero sí lo sé. Yo sufro de un vicio llamado la masturbación compulsiva. Amo la pornografía. Cuando salgo de la iglesia después de predicar un hermoso sermón, caigo en eso y lo mismo. ¿Cuánto tiempo más voy a vivir así si he vivido 35 años predicando? Yo no sé si este momento hay aquí gente que tiene problemas en su interior que jamás lo ha contado a nadie. Y lo cuento esto porque puede ayudar a muchos y porque puede también al mismo tiempo mostrar que hay gente que es humana en su proceder, que aunque se pare y predique un hermoso sermón, tiene problemas de por dentro que nunca ha podido dejar. Y él me dijo algo, lo sentía a él muy quebrantado. Y él me dice: pastor, dime qué es lo que yo voy a hacer. Yo no creo que él no sepa lo que hay que hacer, pero que él en su desesperación buscaba esto. Yo le dije algo así: hermano, te voy a decir algo. El solo hecho de llamarme y contarme el peor problema que tú tienes y que cualquier persona no lo haría, te voy a decir una cosa. Ese solo hecho me indica que el Espíritu de Dios aún no te ha abandonado, porque la persona que peca y no siente remordimiento, el Espíritu Santo ya lo abandonó. Porque puedes pecar por la vida y no tienes ganas de arrepentirte ni buscar solución por tu problema, pero él, después de 35 años en el mismo pecado, y él me decía: ahora que vivo con mi esposa, ni siquiera he podido dejar todo eso. Pensé que iba a ser la solución a ello, y no lo es. Yo le dije: mira,
Dios no te ha abandonado aún. Es que solamente una persona que no se siente bien con ese pecado puede contar y pedir ayuda. De lo contrario no lo haría. Porque a veces podemos arrancarle la quijada a un león y en la noche terminar durmiendo con una prostituta, y después de levantar de la cama con la prostituta, ver las puertas cerradas de la ciudad y agarrar las puertas y romperlas, porque Dios está contigo, porque aún la fuerza no te abandonó a pesar de todo eso. Yo le dije: te voy a pedir que hagas solamente una cosa, y no me vuelvas a llamar si es que no vas a cumplir lo que te digo. Pero si tú vas a un médico diciéndole: este problema tengo, el médico te va a dar una receta. Sería de muy mala decisión de que vuelvas al médico sin haber hecho caso a la receta. Así que yo te voy a dar una receta, y solo llámame después de que lo hayas hecho. Espero tu llamada en este diciembre, pero yo creo en ti así como Dios cree en ti, y tienes que aprender tú también a creer en ti. Elige 3 días a partir de hoy, y quiero que te sometas durante 3 días a orar fervientemente. No sé si estás trabajando, no sé en qué trabajas, no importa, selecciona 3 días y enciérrate y pelea entre tú y Dios. Ora como nunca en tu vida has orado. Pero primero pregúntame una cosa. Te pregunto una cosa y respondo: ¿cuánto tiempo pasas orando? Y me dice: al día, contando en todo, debo llegar a 5 minutos. Ese es el problema. No vas a poder vencer nada con determinación y decisión, porque la determinación y la decisión te debe llevar a ti humanamente a arrodillarte para que lo que tú no puedes hacer, Dios lo haga. Yo quiero que esta tarde ya te pongas en pie y vamos a terminar orando. Ponte de pie, no tengas miedo. Agradécele a Dios, porque todavía te da gracia, a pesar de que yo sé que hay más de uno aquí que tiene pecados ocultos y que más de una vez da y testifica diciendo que Él es el pueblo elegido y que Él es el pueblo de Dios, y anda peleando por doctrinas y anda peleando por esto, por aquello, por lo otro, y defendiendo a capa y verdad, pero dentro de él probablemente puede haber un problema y un pecado que no lo deja. Pero déjame decirte que no vas a poder dejarlo. Escúchame bien, no vas a poder dejarlo sin que primero aprendas a buscarle a Dios más. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Sí? Cante conmigo esta alabanza. Ponme un re mayor, a ver. He decidido. Dígalo más fuerte. He decidido. ¿Cuántos han decidido? ¿Qué más? Sabes que sí vas a volver atrás si es que tú no empiezas a orar. Así que déjame decepcionarte. Vas a volver atrás, porque con decisiones nomás no se vencen. Pero cuando tú empiezas a orar y a buscar a Dios como nunca, vas a cantar de esta manera: si otros vuelven. No creo que así cantan los 144,000. Dilo más fuerte. Si otros vuelven. Si tú oras vas a decir esto. Ahí sí. Canta conmigo una vez más. He decidido. Canta como nunca. Quiero que este coliseo explote.
¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo. Eleva tu voz conmigo y dile: si otros vuelven, si otros vuelven, ¿qué? Los de la parte de arriba. Yo sigo a Cristo, si otros vuelven, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cierra tus ojos ahí. Padre mi querido, gracias por la oportunidad que me das de hablar a tu pueblo elegido. No cabe la menor duda de que esta gente es sincera, que esta gente tiene buena voluntad, pero quizás no tiene fuerzas porque solo está dependiendo de ellos. Que esta gente hoy comprenda, Señor, que no podemos depender de nosotros mismos, porque nosotros no tenemos fuerza vital en nosotros, solamente somos teléfonos celulares que dependemos de la fuente de la energía de otro. Haz que esta iglesia te busque, Señor. Todavía tienen gracia, todavía hay oportunidad, todavía no se acabó el tiempo para ellos. No permitas que nadie pueda ocupar su lugar. Que ellos sean el pueblo que pregonen en estos últimos tiempos. Rompe toda barrera, rompe toda enemistad, rompe toda cadena del enemigo y levanta este pueblo en el nombre de Jesús. Lo creo. Tú estás buscando gente disponible a hacer tu obra, tu voluntad, pero estás buscando gente que doble rodillas a partir de hoy. Que esta gente comprenda que solo puede haber bendición cuando dependemos de lo alto. Bendice tu palabra y todo lo que se ha dicho esta mañana y esta tarde ya, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amada iglesia.